A tiempo real. El artista Vicente Ruiz nos moviliza desde el presente e invita a observar, desde una vista aérea y a tiempo real, el under de los 80 y el contexto en que se dio su acontecer, de la mano de importantes voces con quienes compartió época. Bueno, Kena, muchas gracias por acceder a venir, porque esto en el contexto de la exposición Under del Troll de la Matucana 19 en el Museo de Bellas Artes, y el programa se llama A Tiempo Real. ¿Ya? No tengo una pauta, ¿no? O sea, perfecto. Totalmente libre, y nos vamos a ir encontrando, ¿no? En esto. Entonces, cualquier cosa que diga va en el plano de la intuición, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, es muy importante como el evento 3000 mujeres, ¿no? Sí. Que está presente y está señalado en la exposición, ¿no? En la cual tú fuiste partícipe, ¿no? Sí. ¿Cuál era tu participación en ese evento? A ver, en el 3000 mujeres yo no era de las organizadoras, de la producción, no, claro. Pero sí participé porque tenía una pequeña muestra que se llamaba Boloco, a Chile lo tienes loco, a propósito de Pinochet y la Boloco, que eran fotos fundamentalmente del televisor, de imágenes del televisor, y además participé todo el tiempo porque era un evento súper relevante. 3000 mujeres. Sí, claro. Y además lo reporteamos para la revista Análisis en ese momento, entonces, pero además era, o sea, una no podía no estar, imagínate, feminista, muy ecléctico, por decirlo de alguna manera, que fue lo más valioso, pero además yo creo que ha sido el único espacio que ha integrado a la Primera Nación, a las mujeres de la Primera Nación en dictadura, así como abiertamente, porque primera vez que aparecía la palabra mujer, claro, así como sí, no, ellas hicieron un trabajo que es súper difícil de meterlo en alguna parte, porque por ejemplo es un evento que es cerrado, a puerta cerrada, pero abierto, abierto para todas y para todos, yo creo, no todas, ya no todas, era abierto para todas, pero por ejemplo cuando yo trabajé mi libro de fotografía, el último, no lo pude poner. ¿Por qué? Porque lo mío era como la lucha en la calle, ¿cachai? Y no pensamos hacer una cosa separada, pero como que no había forma de meterlo ahí. Entonces, bueno, la idea es, que lo hemos hablado con Inés Pascal, sobre todo Jimena Pizarro, la posibilidad de en algún momento hacer un pequeño librito de lo que fue ese evento, porque al parecer yo fui la que más tomé fotos, pero tengo miles de negativos. Qué interesante, qué interesante. Sí, pero mucho, porque tomaba en la mañana, en la tarde, yo creo que me lo pasé todo el tiempo ahí, claro. Además estaban amigas mías, bueno, en fin, era como, además bailábamos, era de todo, y además ese lugar era súper especial. Matucana 19, claro. O sea, todas las fiestas, bueno, además del trolley, pero todas las fiestas en Matucana 19, yo tuve una adolescencia, una juventud tardía, no sé si, pues yo vengo de Talca, entonces a mí me pilló eso como a los 28 años, 27 tal vez, y yo me sentía como de 18, 19, claro, porque claro. Era era como muy nuevo también para mí, toda esa, a pesar de que yo ya era feminista y todo, era muy nuevo todo eso del underground. O sea, como el underground estaba siempre ahí en Matucana 19, pero también estaba en el 3000 mujeres el underground. Claro. Estaba, ¿cómo se llama? Habían obras de ballet, por ejemplo, pero no un ballet clásico, sino que un ballet diferente. Bueno, estaban las Mimos, estaban las poetas como la Batucana, que de ahí para adelante empezó a sacar como una columna en el diario La Tercera con su poesía. Eso es súper interesante y nace de su presencia en Matucana 19 en 3000 mujeres. Yo no sé cómo se hace el link, pero de ahí para adelante durante un buen tiempo ella sacó su poesía en el... Sí, claro, sí, y dio conferencias y todo. Me parece muy interesante todo el tema de la idea de la mujer, ¿no? Ya porque
Yo me acuerdo que estaba en una relación muy fuerte con Consuelo Castillo y ella había participado de un seminario feminista previo, no sé, como en los 80, Claro. no sé qué año, que era que se fueron, parece, fuera de Santiago, no sé dónde hubo algo, un encuentro de mujeres Encuentro feminista, que fue como en... para mí un antecedente de algo muy poderoso. Primera Sí. vez que también conocí a una persona que había estado ahí. Bueno, ahí en este lugar de la comunidad Castillo Velasco vivía también Julieta Kirkwood, Claro. que la veía yo justo los últimos años también, que era como una ideóloga, no Sí, sé, no, una de las hoy más día, importantes sí, que ha habido, en ¿no? América Entonces, ¿tú Latina. participaste de esa previa? Yo soy un poquito Siendo más feminista. siendo yo un pelito más joven, sí participé, o sea, en el encuentro feminista de Valparaíso, Ya. que es un encuentro que claro, que también las fotografías que hay son fotografías mías. De hecho, el otro día acabo de ver como un anuncio, porque yo me había comprado, no me digáis por qué, un lente que sacaba fotos redondas. Ya, Entonces, claro. como si era especial, era como gran angular, pero la foto era redonda, no era una foto cuadrada. Entonces también participé ahí y además ahí hubo temas con el CERNAM, porque en ese momento el Servicio Nacional de la Mujer había... ¿En qué año es? Estamos 80 hablando del... y- No, ya esto... A ver, no, esto yo creo que fue el 90. Ah, no, Sí. porque yo estoy hablando de un seminario de los Anterior, 80 de la que era como... escritora. ¿Ah? ¿De escritora sería? No, era feminista, era como Ya. de la mujer, del posicionamiento, posición... Ya, porque de la las mujer. mujeres la primera vez que las feministas salen a la calle Claro. físicamente, en el 83, en esa foto frente a la Biblioteca Nacional. Ya. Ya, el 83 como en la primera protesta nacional en mayo, ahí aparecen las feministas físicamente. Ahora las feministas tienen una historia, porque las primeras, bueno, primero que se juntan bajo el alero del Círculo de la Mujer, Sí. que tiene que ver con mujeres que volvieron como tempranamente del exilio. Sí, claro. Y ahí estaba, por ejemplo, estoy pensando en la Jimena Valdés, que antes había trabajado con el tema de la reforma agraria. Ujú. Entonces ellas, como académica, con la Julieta y qué sé yo, se juntaron, son un poquito más grandes que yo, pero en Sí, ese sí, tiempo no, se eran- notaba. sí. Ahora no se nota nada, Claro. pero eran un pelito. Yo estaba más metida en el reporterismo Ujú. de la revista política. Pero la historia es que ellas se juntan, Julieta creo que viene de la Flaxo, se juntan al alero de esta cosa de la Iglesia Católica, Sí. de la Academia de Humanismo Cristiano, Sí. de lo que después es la Academia, pero se llamaba... Era del... De la vicaría, ¿no? Sí, del cardenal Silva Enrique. Sí, claro. Entonces ahí ellas se juntan y decían ver qué pasó con las mujeres en la reforma agraria. Y ahí se unen por primera vez las feministas. Ajá. Después después del golpe militar. Claro. Como que ahí tienen su primer... Porque previo al golpe, el feminismo era el de la revista Paula, con la Sí, Delia claro. Vergara y la Con Isabel Allende. claro. Ajá. Pero íbamos como avión, porque podría haber traspasado, pero bueno, viene la dictadura y pasa Sí. esto. Pero en medio de dictadura se arma este círculo de la mujer, donde empiezan a trabajar esto, como te digo, de la reforma agraria, primero que había pasado con las mujeres campesinas, y después ya se arman como el círculo y aparece el tema del aborto. Ujú. Y cuando aparece el tema del aborto, la Iglesia Católica, el cura Poblete creo que estaba en ese momento, las echa. Ya. Y ahí se arma la Casa de la Mujer, Ujú. La Morada, que era más Claro. de activismo, Ujú. y el Centro de Estudios de la Mujer, Ujú. que tenía que ver con estudios de trabajo, en fin, ahí se veía lo de la reforma agraria, de ahí nace el almacén campesino. No sé si tú te acuerdas que estaba en Sí. Bellavista. Sí, obvio. Sí, Me acuerdo sí. perfecto. Sí. Entonces esas dos grandes organizaciones, Mm. entonces una se dedica como más al activismo, que es Ujú. la Casa La Morada, Claro. y el CEM, Centro de Estudios de la Mujer, Claro. se dedica a estudiar como la parte de economía, la parte, bueno, sacar al almacén campesino, que es una cosa fabulosa,
Después, mucho más tarde, sale la Radio Tierra en La Morada, en ese momento en la Casa de la Morada. Pero eso es más tardío, mucho más tardío. Pero al principio funcionaba como... Bueno, estaba la Margarita Pisano como directora. Sí, me acuerdo de ella. Perfecto, claro. Y se hacen muchos talleres como atrasados, digo yo, que eran talleres como de conocerte la vulva, ¿cachai? Para la gente, sobre todo que no sabía dónde tenían las mujeres, vamos hablando de mujeres. Muchos talleres de sexualidad, talleres de sobre la violencia, es bien interesante el caso de La Morada. Y como te digo, el Centro de Estudio de la Mujer se dedica como al empleo, como la reforma agraria, el campesinado, sobre todo las mujeres campesinas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué eso del campesinado me llama la atención? Yo creo que era un proyecto bien de la Jimena Valdés. Ella era como... Ella antes de la dictadura ya estuvo metida en el tema de la reforma agraria. Entonces... Eso las aunó. Debe haber visto una precariedad extrema. Sí. ¿No? Y ella todavía trabaja esos temas. Qué interesante lo que me dice. Todavía da sus conferencias. Porque en el fondo hoy día hay un desarrollo bien grande. Yo hago clase a niños de 20 años, niños les digo yo, niñas, y tienen muy claro ya muchas cosas, ¿entiendes? Entonces, en el sentido del feminismo, ¿cómo lo ven ellos, no? Capaz que no con tanta formación. Pero hay una reflexión bien fuerte, cuando empieza a hablarse de la mujer, tienen claras muchas cosas, ¿no? Hay una crítica muy importante. Sin embargo, esos son los antecedentes en los años 80 y tenemos este evento eclatante, este estallido entre 1000 mujeres, que tiene, yo le hago un puente con 5000 mujeres de las tesis, ¿no? ¿Entiendes? En que está esto de las 5000 mujeres que se relacionaron a partir de internet, etcétera, y de un centro que las llevó, y es como una acción de arte relacional, ¿no? Y que fue juntando las células hasta que produjo esta muy importante performance, ¿no? Que creo que es una performance de las más importantes que ha habido en los últimos años en Chile. Y sin embargo, tenemos este otro antecedente, 3000 mujeres. Y hay un puente muy fuerte en esas dos cosas, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cómo fue que se armó el tejido, la red de colaboración para llegar a esta idea, primero de mujeres, ¿ya? Y luego, ¿cómo fue que se construyó? Tú como una participante invitada, a lo mejor, pero ¿cómo fue que te llegó esa convocatoria? Mira, la Jimena Pizarro y la Inés Pascal y la Soledad Cortés me tinca que eran como la cabeza de este evento. Y ellas decidieron hacer, por lo que a mí me han contado ellas mismas, y ahora que hemos hablado este último tiempo, que yo creo que hay que darle más espacio a esto, merece un espacio especial entre 1000 mujeres. Ellas decidieron, hagamos algo de mujeres donde se mezcle el arte también. Yo cacho que el arte fue súper revelador en los 80. O sea, el arte, bueno, tú eres una exponente de corpóreo, no un corpóreo, perdona, en cuerpo presente, de lo que fue el arte, y las mujeres en el arte no estaban tan participando, porque yo me acuerdo de la Caja Negra, ponte tú, González Exposiciones, que yo ahí puse, pero en realidad yo creo que fue como una necesidad de que las mujeres tuvieran todas las expresiones de arte, porque ahí había una cantante dentro de la organizadora, había una mimo, la Inés Pascal, que es multifacética, la Jimena Pizarro, que llevaba la librería Lila, o sea, fue un acto feminista súper importante. Y yo estoy tratando de pensar si el acto que tú recuerdas fue un 8 de marzo en el Estadio Italiano. Puede ser, claro. Claro, que ahí fue el primer encuentro de mujeres, y ese fue en dictadura, efectivamente, fue en el Estadio Italiano. Y que fue pero radical, ¿no? Como que generó así una identidad muy fuerte. Yo me acuerdo porque éramos muy jóvenes con la Consuelo, y ella estaba pero totalmente, bueno, ella venía de Inglaterra, entonces tenía un poquito, que tenía su hermana y su mamá más encima. Entonces, pero ella era feminista para mí, era como la primera mujer que yo conocía que hablaba de eso, joven, digo, ¿no? En mi medio,
que eran los años 80, que para mí era un mundo heteronormado, ¿no? Aunque se produce el quiebre, ¿no? ¿Entiendes? Esto que decían el otro día, de que en las fiestas ya no se baila en pareja, bailan todos juntos, ¿entiendes? Ya están todos revueltos, ya no se ve miles de cosas que antes existían y que eran parte de una sociedad que se estaba terminando, ¿no? Y que llega a la de hoy día. Pero cuando decimos mujer, ¿estamos expresamente diciendo feminismo? O sea, ¿son dos cosas la misma? No, bueno, evidentemente que no, porque hay mujeres que no son feministas, porque bueno, yo creo que todas las mujeres nacimos en el patriarcado, nuestro universo simbólico del patriarcado, y somos patriarcales. Claro. Lo que pasa es que nacen nuevas subjetividades, las feministas cuando van desmontando en sí mismas, creo yo, y colaborando para que otras desmonten en sí mismas el tema del patriarcado y lo empiecen a internalizar de que esto tiene que cambiar, y nacen nuevas subjetividades, y yo creo que de ahí va creciendo el feminismo, porque te digo que en el 82, 83 ya en La Morada habían talleres de todo, o sea, ya había un feminismo abierto y habían mujeres muy jóvenes, más jóvenes que yo debe haber tenido 22, 23, suponte, había mujeres de 17 años que estaban ahí, además que eran bien vanguardistas, creo yo, porque por ejemplo había dos mujeres que enseñaban a Foucault, ponte tú. Claro, increíble. Imagínate, increíble. Que estaba vivo, claro, ¿no? y no en la universidad, sino que en la Morada había un curso sobre Foucault. Yo por supuesto que no asistí porque no tenía idea quién era Foucault, ni me interesaba en ese momento, ni nada. Pero imagínate, la Marlene Naut y no me puedo acordar el nombre de la otra, la Lili Lilón, le decíamos, para decir su nombre. Claro. Ellas dos daban un curso sobre Foucault, cuando aquí Foucault ni se hablaba de Foucault. ¿Cachai? Entonces las feministas también fueron precursoras de pensamientos que eran más amplios que las mujeres, porque Foucault, bueno, pertenece a las disidencias, pero era un gallo que no era una mujer, no era un taller sobre, no sé. Claro. Y además, yo creo que le costó al feminismo, igual que le costó al feminismo estadounidense, aceptar el tema lésbico. Sí, es que ese es un tema que iba a tocar ahora, ¿entiendes? Sí. O sea, como que en el fondo aparece también esta forma de relación, ¿no? Entiende que de alguna manera nunca se había, no sé, no estaba a la vista, ¿no? Por lo menos no estaba a la vista. No estaba a la vista, claro. Entonces existió como una definición de traspaso de afectos, ¿no? Y de relaciones también. Y había en ese sentido un despertar hacia algo, ¿no? Que hoy día es bastante más natural, ¿no? Claro. O sea, pero quiero ubicar los antecedentes de lo que hay hoy día, ¿entiendes? Claro. Eso es cómo en el fondo, cómo llegan estas reflexiones y cómo ubicar a Julieta Kirkwood como ¿qué era lo que ella era? Porque en ese minuto me parecía que era como la mente que había, claro. ¿no? O sea, creo que escribía también, sí, ¿no? Escribía. Sí, daba muchas conferencias. Claro, entonces, pero ¿qué era lo que planteaba del feminismo y cómo estas mujeres que también eran casadas, habían sido casadas y ahora... Y eran de partidos políticos, claro, porque ella era socialista. Claro, y entonces empiezan a hablar de algo que realmente no tenía preexistencia, aparentemente, claro. ¿no? Claro. Formalmente. Mira, yo creo que recién el 85 como que se abre al tema del lesbianismo, a pesar de que habían varias mujeres feministas conocidas que eran lesbianas, claro, que eran lesbianas. Bueno, en ese tiempo no era como hoy día, que ya sabemos que no es una identidad fija, sino que en ese momento eran lesbianas o eran gay o homosexuales, en fin, no era como hoy día que sabemos que nuestra sexualidad es líquida o como dicen ahora. Pero se demoraron su resto. Igual, lo mismo que le pasó a la gringa, porque yo creo que hay un tema de el rechazo social a la palabra feminismo, era horrible. O sea, realmente las feministas eran, o sea, hoy día que te digan feminazi es un detalle, a pesar de lo que implica lo nazi,
pero es un detalle comparado con el odio, la misoginia hacia las feministas en específico. Entonces, claro, había movimientos de mujeres que era súper grande y que tiene que ver con los movimientos políticos, que tiene que ver con Mujeres por la Vida, con las organizaciones de mujeres que estuvieron súper presentes, ollas comunes. O sea, ellas eran feministas sin saber que eran feministas, pero además existió el feminismo popular, claro, que tuvo que ver con un feminismo que justamente viene desde el tema de las mujeres, la reforma agraria, pero también se levanta un feminismo popular, a pesar de que siempre han dicho que el feminismo es clasista y todo lo más. Había en Chile un feminismo popular, y la cosa lésbica se asumió de alguna manera después de que asesinan a la Mónica Briones. Claro, que aparece esta agrupación sin rostro, que se llama Yukelén, que ellas dicen que no tienen por qué tener rostro porque lesbiana puede ser cualquiera. Y ahí como que el feminismo más institucional, que en ese momento era La Morada, como que, y el SEM, como que asumen también a las Ayuquelén, como, y se asume y se hace un encuentro, mujeres lesbianas. Mira, no me acuerdo, pero justamente fue en el Canelo de Nos, que fue como bien en esos mismos años. Yo a mí no me invitaron, pero fue como, te digo, como en esa época, claro, como que ahí se empezó a considerar el lesbianismo feminista, asumir la existencia de las lesbianas dentro del feminismo. ¿Y pues cuáles eran las conclusiones cuando se reunían? A, B, C, vamos a generar un movimiento, vamos a producir más estudios, no sé. Yo creo que todo eso y mucho más, porque además muchas mujeres de otros espacios, como Mujeres por la Vida, la Mónica Echeverría, la Teresa Valdedo, eran feministas. La Loti Rosenfeld, por ejemplo, eran feministas, o sea, que no participaban en los espacios de La Morada. Sin embargo, ya el 88, claro, hay como el 88, 89, como que hay una unidad entre las feministas, las políticas, que no eran la misma cosa, a pesar de que la Julieta era socialista, la Marlene Naut, era socialista, como que estaban, la Antonieta Sá, que después todo era como separado, ¿entendieran? Como el feminismo estaba aquí, sus partidos estaban allá, que eran patriarcal y todo lo demás. Había una tremenda discusión respecto de cómo ellas seguían perteneciendo de esa manera a partidos patriarcales. Pero bueno, pero igual en La Morada se hacen estudios, se hace un centro de justicia y ciudadanía, de justicia para las mujeres, hay centro de atención psicológica también, terapéutica para las mujeres. Se empieza a expandir hacia otra cosa que no es solamente el estudio sobre tu cuerpo, la sexualidad y qué sé yo, era mucho más amplio después. Se hacen exposiciones, yo me acuerdo de haber hecho exposiciones de fotos, y ahí ya estoy pensando que estaban vivas la Olga Poblet y la Elena Caffarena. Claro. Sin embargo, no son tan tomadas por el feminismo como lo hace la Diamela El Titco y la Loti Rosenfeld, que son las que las toman a ellas dos y les hacen una biografía y trabajan sobre ellas como... Yo siento que hasta el día de hoy, por ejemplo, si tú vas a un acto feminista, llegan hasta la Julieta Kirchhoff, pero no asumen mucho a la Elena Caffarena, por ejemplo, la preexistencia, claro, que fue la que creó la ley del voto. No, aparte de luchar por el voto, que no la dejaron votar porque creyeron que era comunista, ella hizo la primera ley de alimentos, de esa que ahora hay tanta pelea de que los hombres le den, o las mujeres, quien corresponda, que eran 99% los hombres, la ley de alimentos que le tenía, de pensión alimenticia, la hizo la Elena Caffarena, una feminista del año 85. Si tenemos el antecedente de las feministas del MEMCH de 1935, que son, y que había lesbianas abiertamente, a diferencia de, mira tú, a diferencia de los 80, había mujeres abiertamente lesbianas y trabajaban todas juntas, y ahí estaba la Elena Caffarena,
que es abogada, la Amanda, después se unieron con las mujeres que eran como que inventaron como unos clubes de señoras de lectura, pero en el fondo eran feministas, como la Amanda Labarca, que no era tan, claro, que no era tan de izquierda, por decirlo políticamente, como lo era Elena Cafarena, pero lograron unirse entre, esa fue la primera unión de mujeres potente entre la Amanda Labarca, la Felicita Kimball, la Elena Cafarena, la Olga Poblete y un montón de mujeres más para conseguir buscar el derecho a voto. Y ahí sí que habían, en el MEMS del 35 había mujeres abiertamente lesbianas y no tenían rollo. Y ahí ya tenía, como el aborto ya existía como política pública, ellas al final lo que buscaban era el aborto también igual que nosotros ahora, un aborto libre, un aborto, bueno, con todas las características que tiene el aborto, sano, digamos, semana libre, financiado por el Estado, que al final, si tú lo pensáis en el hilo, las peticiones se mantienen del 35 al 2022 iguales. O sea, derecho a aborto, el derecho de las mujeres a ganar el mismo sueldo, porque a pesar de que hay una ley, esa ley no se cumple. Por ejemplo, lo que es nuevo y nace, pero ya eso ya nace como en los 90, te diría yo, el tema de la violencia. O sea, cuando, qué sé yo, en los 80, la feminista empezó a decir lo personal es político, se llega a que la violencia, y ya eso en los 80 se ve en la morada, hay talleres, ahí tú puedes ir a terapia, qué sé yo, si eres golpeadora o si te golpean, en fin, adelantado, pero manteniéndose en el ámbito de la responsabilidad de la feminista. Después, más tarde, aparece lo personal es político ya en la época de los 90, en que la violencia ya es un tema que le corresponde al Estado. Claro. Así como estaba en dictadura, no íbamos a lograr nada. Aunque, fíjate que Pinochet firmó la convención de la CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Pero, para que esa convención pueda funcionar, tiene que firmarse un protocolo que él nunca firmó y que se vino a firmar en los 2000, recién. Porque ni la Concertación ni nadie quiso, porque la derecha no quería firmar el protocolo. Claro. ¿Cachai? O sea, estamos hablando de la dictadura que se firma esta cuestión. Igual que también en dictadura se firmó la Corte Penal Internacional, pero después los protocolos no se firmaban y sin protocolo no había metodología. Claro, y no se podía participar. Claro, increíble. Y ahora, como el feminismo o la mujer y la relación con el arte, porque estamos hablando en general de aspectos que tienen que ver, no sé, el arte es social también, pero digamos, ya entramos en un plano de subjetividad, ¿no? O sea, que no es lo mismo el derecho a ser protegido de la violencia que mi derecho o encontrar formas de expresar cualquier cosa relacionada con el feminismo o con la mujer. ¿Eso cómo ha sido eso? ¿Hay un arte feminista? ¿Hay un arte de la mujer? ¿Hubo? Así como dice Elena Cafarena, bla, 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 tenemos claro algo, Amanda Labarca, no sé, Diana el Tit, etcétera. Bueno, ahí podríamos a lo mejor encontrar algo, ya, etcétera. Pero también cuando decimos Lotte Rosenfeld, ese arte está hecho por una mujer feminista, pero ¿es feminista en lo simbólico? Claro, es político, absolutamente político. Bueno, la Lotte era como su tema era en contra del poder, de este poder abusivo, pero no sé si uno puede hablar de un arte feminista, aunque se han hecho libros sobre artistas feministas, pero no queriendo decir que arte feminista. Yo más que he visto que arte feminista son mujeres feministas que son artistas. Claro. Como que es muy difícil porque depende de lo que tú has vivido. Pues imagínate, nosotros vivíamos en dictadura. La Lotte Rosenfeld, por ejemplo, es feminista.
ella trabaja sobre la dictadura, pero desde todas las vivencias que a ella le tocan como mujer, como madre, como política, como artista, pero también tenemos las yeguas del apocalipsis, claro. ¿cachai? Teníamos que tiene que ver, que también tenía algo que ver con el feminismo de alguna manera, de una manera de pensar feminista, de Pedro sobre todo, creo yo, más que de Pedro, tenía una mirada feminista, inclusiva, en fin, todo lo demás. Entonces, no sé, habrá un arte feminista, pero no creo que le perteneciera solo a las mujeres. Porque cuando tú hacías una exposición, por ejemplo, sobre yo me fui a Cuba, y ahí hice una exposición sobre mujeres, ponte tú. Pero uno podría decir, ¿es una exposición feminista o una exposición de una feminista con mirada feminista? Porque claro, cuando una conoce el feminismo es tú eres feminista. O sea, claro. Así como esos egocéntricos que escriben yo gay o yo no sé qué, bueno, yo feminista, como que tú ya eres feminista y eso es una manera de ser, no es una ideología solamente, es una ideología, pero es una cuestión que entra en el cuerpo, que es distinto, creo yo, a ser parte de un partido político, que tú podías entrar, podías salir. Hay gente que, no sé, que se pasean varios partidos políticos de la misma ideología o ideologías semejantes, pero el feminismo ya cuando te haces feminista, bueno, volver atrás, no sé, es tanto lo que tenéis que romper, es tanto lo que tenéis que abrir, es tanto lo que tienes que cambiar, porque para ser feminista no es llegar y decir yo apoyo esto, sino que tú tenés que ver tus actitudes patriarcales permanentemente, ¿me entendés? ¿Cómo las revisamos? Claro, no sé. Bueno, tú aprendís primero, yo creo que uno aprende, nosotros estudiábamos, yo me acuerdo que cuando yo conocí el feminismo, por ejemplo, que fue en La Morada, la primera vez que fui, inmediatamente se armaban células, como de 5 mujeres o 6, y se estudiábamos autoras, estudiábamos, qué sé yo, a la gringa, sobre todo a la francesa con el feminismo de la diferencia, en fin, estudiábamos también, pero a la vez íbamos como teniendo que deconstruirse, como dicen ahora, deconstruirse como... Claro, porque mucho que prefiero un médico hombre, ¿cachai? Que una doctora, prefiero un profe hombre en la universidad que una mujer. Piensa que recién se desmontó ahora, para mayo del 2018 se desmontó que solo habían profesores hombres en un 80% en la universidad y que no pasaban, o sea, no más que los profesores, que la materia, los ramos, la academia era 80% de autores hombres. Y lo primero que se pidió fue como una paridad de autores, y los gallos decían, muchos que tuvieron fe en sí mismos, dijeron, chuta, sí hay autoras mujeres. Otros negaron, no hay autoras mujeres para esta ramo, para esta materia o qué sé yo. Qué bueno. Bueno, te quiero agradecer la conversación, que da para más, para mucho más. Espero que la vida nos dé más oportunidades. Nos va a dar, pues. Sí, entiende, entonces, porque creo que ha sido pero muy contundente lo que hemos conversado, ¿no? Porque hemos generado una pequeña línea histórica de algo que aparentemente pareciera como que brotó de repente, ¿no? ¿Entiendes? Y sin embargo tiene su preexistencia en mujeres muy interesantes, que algunas a mí me ha parecido haber conocido también, ya no muy profundamente, pero sí Margarita Pizarro. Sí, la conocí bastante, ya no sé por qué, ya, y también estas presencias de estas otras personas ideólogas, etcétera. Yo mismo también me considero pro-feminista, ¿no? No soy un activista de nada, ya, pero creo que ha sido muy positivo que hayamos encontrado este sustrato de algo que en algún minuto tuvo una manifestación de evento, en un contexto de dictadura, y que fue realmente marcó un hito. O sea, ¿no? 3.000 mujeres metidas en un espacio, recorriendo ese espacio, que además no duró un día, sino que duró, no me acuerdo si, 3 días, o sea,
Lo que yo creo que aspiraban a que pasaran 3.000 mujeres, pero pasamos mucho más de 3.000 Sí, claro, mujeres. fue día y noche. No, sí, era todo el tiempo, acuerdo. fiesta, carrete, Sí, fin, fue como... sí. Y también como aperturas de mente, porque también así como yo me río de repente de amigas mías de esa época que yo las veía un poco mayores, porque la diferencia era más grande, no sé, como con cabros más jóvenes, ¿cachai? Claro. Como que se abrió, yo creo que el 3.000 mujeres abrió una cuestión más lo que hoy día se diría progresista, por Claro. decirlo de alguna manera, respecto de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Fue como esas fiestas que se hacían, esas cosas eran como muy entretenidas y poco clausuradas, sino Sí. que al contrario, como que una galla que yo consideraba, no sé, un mayor de 35 con un cabro de 22, como era rico, era Sí. choro ver eso que siempre se veía al revés. Claro. ¿Cachai? Yo Sí. creo que se le abrió a las mujeres una posibilidad de poder sentirse libre, era un espacio de mucha Y fue libertad. lindo también que pareciera Paula Soek, me acuerdo, Claro, que fue una todo revolución. el rato he estado pensando en Fue ella, claro, con su modo. o sea, yo fui muy amigo de ella, todavía Sí. la quiero, ya, pero el que ella estuviera ahí fue una revolución, porque también removió otros aspectos sociales y de estética Sí, que no ella es un estaban referente. que no estaban concebidos, no eran cercanos, Claro. no estaban Sí, sí. hermanados. Y de ahí se produjo algo muy importante. Bueno, las modelos eran las Cleopatra. Claro, Y entonces exacto. Oye, qué increíble, me aparece acuerdo. como un Me algo. viniste con tantas cosas a la Sí, memoria. De la Paula Zoe, que es súper interesante porque ella es como entra como en la política de alguna manera. Sí, claro, es un obvio que acto sí. político Sí. y ella con su modelaje, su cuestión y su estilo, su onda, su manera de pensar, ella era muy política. O sea, imagínate una mujer no casada Claro. y sin hijos, Claro. lo que es una gran decisión Sí. para una persona de esa época, Sí, ¿no? O sea, y además es realmente. creativa a morirse, era pura creación Sí. y conversadora y entregadora, Sí. es muy... Y una artista, sí, realmente. exactamente. Bueno, y las Cleopatra, ¿para qué decir? Sí, ahí están. Qué Ajá. bueno, qué lindo. Bueno, muchas gracias, Kena. Ya, ¿Ah? igual, Y gracias a estamos ustedes. justo en el tiempo, ¿ya? Listo. Para que no te atrases en tus cosas. Ok, Bueno, muchas nos damos un gracias. abrazo en público, Sí, aquí con la cámara. ¿Ya? qué emocionante. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.